El último grito, sumergidos en el sonido de la confusión, con César González y Rodrigo Lugones. Domingos de 15 a 16. Buenas tardes, damas y caballeros. Les damos la bienvenida a este programa llamado El Último Grito, bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol, como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Proceder a la distribución de los roles, comenzar los ensayos, resolver los problemas de puesta en escena, pautar cuidadosamente las entradas y las salidas, aprender el rol de memoria, trabajar para perfeccionar la interpretación, entrar en la piel del personaje, tener actitud para el ensayo, ofrecer la primera representación, brumario, lograr tal vez un gran éxito, un triunfo, un fracaso rotundo. La esperanza nos pertenece, pero vean ustedes, el que tenía esperanza ignoraba que lo importante era saber a quién él pertenecía. ¿Qué fuerzas tenebrosas tenían derecho de reclamarle? Vendimiario. Habitualmente comienza así. Existe la muerte que llega y luego uno empieza a llevar luto. No sé exactamente por qué, pero hice a la inversa cámara oscura. Llevé luto anticipadamente, pero la muerte no había llegado ni a las calles de París ni a las orillas del lago de Ginebra. Linterna mágica. Usted está loco. Y bueno, ¿qué? ¿Qué es su prueba? Está terminado. Podía hacerse daño. Lo hicimos. El año pasado. No estamos muertos. Incluso con demora, no necesité ir a ninguna lejanía. Al contrario, las emboscadas llegaron. Es decir, la vida. La vida es un juego estúpido y la guerra del fuego para defender a Thorin se desinfla. Entonces dilo, lo que hay que hacer, sí, dilo, pronto. Quizás por ello, sin duda, el semblante aterrado que tengo en esta foto, y que no provenía simplemente de un par de cachetadas ni de un esguince o de una infracción al reglamento del juicio final imaginado. Y eso solo debería ser el objeto de un film, determinarlo. No, yo ya estaba de duelo por mí mismo, y mi propio y único compañero era yo. Yo sospechaba que el alma había tropezado contra el cuerpo y había vuelto a partir, olvidando tenderle la mano. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Del domingo 31 de mayo del 2026 damos inicio al 9º programa, si no me equivoco, del último grito, en la pantalla y en la emisora radial de Radio Con Voz. Hoy tenemos equipo reducido. Le queremos mandar un gran abrazo a nuestro compañero Rodrigo Lugones y a Pedro, nuestro productor, que los dos se encuentran convalecientes, atravesando un cuadro gripal. Les mandamos un gran abrazo y cariños de nuestra parte. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. Como les decía, hoy tenemos un equipo reducido, así que vamos a ir viendo cómo sale este programa con dos figuras ausentes en el día de la fecha. Yo te spoileo cómo va a salir. Excelente.
Sí, quizás nos damos cuenta que no necesitamos más a nuestros dos compañeros, vaya uno a saber. Eso lo resolveremos al finalizar el programa. Quisiera, si ya estás preparada, Victoria, que vayamos a tu columna. Muy bien. Vamos a ir con clase B a cargo de la señorita Victoria de la Torre, que es su segunda columna. La primera fue sobre la masacre de Texas. Sobre la masacre de Texas, película del 74. Hoy nos vamos a ir un poquito antes en el tiempo, al 68, con La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, una película que forma parte de lo que se conoce como la trilogía de los muertos de Romero. ¿Sí? Romero dirige La Noche de los Muertos Vivientes en el 68 y después dirige en el 78 El Amanecer de los Muertos y en el 85 El Día de los Muertos. Esta película, digamos, concretamente, la premisa es un grupo de personas que bajo un ataque zombie, si bien no se le llama zombie, porque esto es lo interesante de la película, que es que de alguna forma configura y consolida lo que conocemos hoy como el zombie moderno en el cine. Se le llaman cosas o ghouls en inglés, que es como necrófagos. Es acerca de un grupo de gente que se refugia en una casa rural de un ataque zombie. Y el único contacto que tienen con el exterior es a través de una televisión y una radio, ¿sí? Y hay un grupo de gente que está tratando de sobrevivir. Esta película, como decía, es una película muy importante en la historia del cine de terror, porque consolida lo que conocemos hoy en la cultura popular como el zombie moderno. Cuando me refiero al zombie moderno, me refiero al zombie como muerto vivo, que tiene como un aspecto cadavérico, que camina lento, que se mueve en masa, que devora carne humana, que es caníbal. O sea, todo ese arquetipo que uno relaciona directamente con el zombie hoy por hoy y que en los últimos 60 años del cine, y no solo del cine, sino de los videojuegos, los cómics, la cultura pop en general. La cultura pop en general tomó ese arquetipo del zombie que Romero reconfigura en esta película. No porque el zombie como idea en el cine no existiera antes, por supuesto que el zombie no es una invención de Romero, pero las películas anteriores de zombies estaban más ligadas a una noción más mítica del zombie. Más ligada con el vudú haitiano, ¿no? Exactamente. Eso es extremadamente interesante, sobre todo con algunas cosas sobre las que vamos a hablar respecto al impacto cultural y político que tiene la película, pero el origen mítico del zombie, como digamos ser legendario y folclórico, es muy interesante porque, como dice Marcelo, proviene del vudú haitiano. Recordemos que Haití fue colonia de Francia durante el siglo XVIII, finales del 1600, todo el 1700 y principios hasta 1804, con la independencia de Haití. El primer país en declarar una independencia. Exactamente. Y el zombie, ¿sí?, es producto de las creencias de las poblaciones africanas y afrodescendientes esclavizadas en Haití. La gran parte de la mano de obra esclava provenía de África, ¿no? Y todas esas poblaciones en esa diáspora africana se traen un montón de creencias tradicionales y espirituales de África oriental y occidental, que después se mezclan y se fusionan, digamos, en un sincretismo religioso con el catolicismo impuesto por los colonizadores franceses, ¿no? Dentro de ese marco es donde surge el vudú haitiano, y el zombie, que se escribe con N, zombie, proviene etimológicamente de las lenguas africanas como espíritu de muerto o cadáver. Esa es como la etimología de la palabra. Pero no era el muerto vivo que conocemos con Romero o que vemos en La Noche de los Muertos Vivientes, sino que era más algo relacionado a una persona que a través de rituales de hechicería
realizados por lo que llaman el Bokor, que era un hechicero, quedaba totalmente en un estado de voluntad anulada, digamos, como en un estado de servidumbre total. Es casi como una metáfora de la esclavitud, ¿no? El zombie como surge, sí, decimos. No, ¿tendrá algo que ver la cuestión del vudú y todo este arraigue con cierta cultura africana en el hecho de que el protagonista de la película sea Duane Jones, el personaje de Ben, que es un afroamericano? Bueno, ese es un punto fundamental de la película al que quiero ir porque... Me adelanté. Y me estás adelantando las cosas. Creo que tenemos que hablar chiquitito de Jack Turner, ¿no? Antes de Yo caminé con un zombie. Eso es interesantísimo, claro. Jack Turner, Yo caminé con un zombie. De hecho, yo quería mencionar en realidad la primera película de zombies, que es White Zombie con Bela Lugosi, que es de 1932. Y lo que estábamos diciendo, y como llegamos a esto, es que la figura del zombie aparecía en el cine, pero más ligada al vudú haitiano, ¿sí? Y a esta relación histórica con la esclavitud de la cual surge el zombie. Ahora yendo a La Noche de los Muertos Vivos y lo que mencionaba César, que es interesantísimo, porque ya tenemos, digamos, esta relación, digamos, del mito del zombie con las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Y efectivamente, en La Noche de los Muertos Vivos, el protagonista es un afroamericano, lo cual era bastante inusual en el terror y en el cine de ese momento. Pensemos que Bastante inusual. Es el primer protagonista negro en una película de terror. Poco. Mirá vos. Así está. No sabía que en eso una era película de terror cosa norteamericano, de Estados Unidos, ¿no? Así habían protagonizado en otros países. O sea, en Estados Unidos por un país que en ese momento estaba todavía con el dolor de las cuestiones civiles a flor de piel. En 1968 no solo es el año del Mayo francés, sino es el año del asesinato de Martin Luther King. Exactamente. César, bueno, habla vos. Te estoy spoileando todo, perdón. No, te estoy jodiendo. No, exactamente. O sea, el contexto de Estados Unidos y, digamos, esta película, cuando se estrena, es extremadamente impactante, por varias razones, principalmente por esto que dicen César y Marcelo, que es que tiene el primer protagonista afroamericano en el cine de terror. Y además es un protagonista afroamericano que ocupa un rol de líder, un rol autoritario, incluso disputa autoridad con todo el resto de la gente que está en la casa, que son todos blancos. Y no solo eso, sino que respecto a lo que decíamos la columna pasada, del rol de las estructuras familiares como núcleo temático del terror en los 60s y en los 70s, ya la película de por sí empieza con dos hermanos, o sea, con una relación fraternal de dos hermanos yendo a un cementerio a dejar flores en la tumba de su padre. Y ahí sucede el primer ataque zombie. Y hay una imagen que estábamos viendo, no en este momento, pero de la bandera norteamericana, ¿no? Pensemos que en el 68 también está la guerra de Vietnam, ¿no? Exacto. O sea, tenemos guerra de Vietnam, una guerra totalmente televisada, ¿no? La primera guerra en ser absolutamente televisada. Y por otro lado, un momento de mucha tensión racial, ¿no? Como decíamos. La película, de hecho, se estrena después del asesinato de Martin Luther King, pero se filma antes, con lo cual es muy impactante lo que implica la película. Sí. Y una cuestión, espero no volver a spoilear nada, pero no es un tema de la película el racismo. En ningún momento ni le tiran un comentario racista a él, que yo lo esperaba, como que, sobrevuela porque uno conoce el contexto, ¿no? Sí. Pero en ningún momento hay como... Es un personaje más, como que no es un tema, aparece como lo racial en... Sí, tiene un antagonista, el personaje bastante puntual, que es el que está en el sótano, sí. Que se le quiere plantar como acá mando yo. Y es un poco todo lo contrario del protagonista, ¿no? Blanco, absolutamente, cobarde, cobarde. Que es bastante calculador también, que nunca termina... No, y además lo simbólico, para mí interesante, de que
Ben, que el nombre del protagonista afroamericano es Ben, le diga, volvete al sótano, acá mando yo, ¿viste? Como, y el tipo se va como con cara de frustrado. Le da una piña a la rubia, todo, claro, no importa nada. Es un personaje que ocupa simbólicamente el lugar que ocupaban los blancos, Exacto. generalmente en el cine. Entonces es muy interesante eso. El final de la película, que lo vamos a mencionar porque es muy importante para poder entenderla. Si bien Romero siempre se negó a darle como una explicación o una bajada política, ¿no? Incluso la elección del personaje de Ben, él dice era el mejor, no, digo, es lo que... Claro. Él se niega un poco a ese tipo de interpretaciones, pero el personaje de Ben es el único sobreviviente a el ataque zombie. Sobrevive toda la noche, ¿sí? A un montón de cuestiones, solo para que por la mañana venga una patrulla policial y lo confunda con un zombie y le peguen un tiro en la cabeza. Y luego de pegarle un tiro en la cabeza, muy a la forma en que la policía mata, ¿no? Que es casi sin mirar, tiro, listo, está muerto. Lo agarran con un gancho, lo arrastran y lo queman con los zombies. Ese es el final de la película. Y los créditos se imprimen sobre imágenes fijas, medio documentales, Muy, muy bueno. del cuerpo de Ben muerto y la policía manipulando ese cuerpo Como y si fueran como arrastrándolo. fotos de forense, como si fueran fotos del periodismo inclusive, parecieran... Absolutamente, y además volviendo al contexto de Estados Unidos en el 68, que mencionamos lo de Martin Luther King, que para quien no sepa, Martin Luther King era una de las figuras más centrales de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los 50s y en los 60s. Estados Unidos, sobre todo el sur de Estados Unidos, hacia fines... hasta el 65 estuvo regido por leyes llamadas Jim Crow, que eran leyes básicamente que imponían la segregación racial entre blancos y negros en todos los ambientes de la vida cotidiana y los espacios públicos. Quiero decir, si bien algunas cosas ya en el 55 se habían prohibido, las escuelas eran distintas para los negros y para los blancos. En los transportes públicos los negros debían viajar al fondo y debían cederle los asientos a la gente blanca si los pedían. Todos los espacios, restaurantes, cines, cementerios, salas de espera, todos eran espacios segregados entre blancos y negros. Incluso, bueno, el no derecho al voto, ¿no? Y ya en el 64, que tenemos la Ley de Derechos Civiles, y en el 65 la Ley de Derecho al Voto, hay ciertos avances legislativos dentro de los derechos civiles de la población afroamericana, pero sobre todo en el sur de Estados Unidos seguía habiendo mucha resistencia y había muchos linchamientos. Y respecto a estas imágenes medio de fotoperiodismo del cuerpo muerto, eran imágenes que circulaban realmente en los medios de comunicación en la época, ¿no? Donde había muchísima violencia racial. Y por otro lado tenemos la guerra de Vietnam, ¿no? Que es como la otra gran lectura que Yo le agregaría una más al contexto social de esos años, que es la cuestión de la amenaza de una guerra nuclear inminente, ¿no? Porque la explicación que hay en la película es que estos zombies les pasa esto por un satélite que cae con radiación sobre esta zona y esa radiación, ¿no? Hace que, sobre todo los muertos frescos, ¿no? Los que están todavía sin enterrar son los que se despiertan, a diferencia de lo que vimos en las películas posteriores donde salen de la tierra. Y otra cosa que también está en la película, que había marcado en torno a lo que venías hablando sobre el contexto de la lucha por los derechos civiles, es que en un momento uno de los periodistas dice, como que al oeste del Mississippi todavía no se pudrió tanto, como que el problema está desde el Mississippi para el este y para el sur. Sí. Como es bastante directa la referencia ahí, ¿no? Negrada, ¿no? ¿Donde está la negrada? Sí, claro. Exactamente. Para decirlo en criollo, eso lo que expresa está como banco que Romero no necesite tener que aclarar algo que está en la película y que también cada uno es libre de hacerse la interpretación. A mí si un director me dice, no, tenés que interpretar la peli de tal manera, ya un poco me
me condiciona. Uno se hace su propia película, ¿no? Como sí, me parece que es un antes y un después en el cine esta película. Y algo muy interesante que se une con la primera, que trajiste, La Masacre de Texas, de Tom Hooper, es que son películas con muy poco presupuesto, donde hay mucha artesanía, donde esa escasez de recursos, donde esa limitación de recursos termina haciendo que se exploren otras cuestiones. Todo transcurre en una noche, todo transcurre en la misma casa. Sí, actores no conocidos, incluso ciertas decisiones estéticas, como el hecho de que la película esté en blanco y negro en el 68, donde ya sabemos que el cine a color existía. Era mucho más barato filmar en blanco y negro, y a la vez todos los efectos hechos con bajo presupuesto se notan menos en una película en blanco y negro. Entonces, y esa misma decisión estética dada por razones presupuestarias es lo que le dio a la película también ese registro un poco como documental, digamos, porque la televisión en el 68 circulaba popularmente en blanco y negro también. O sea, si bien ya existía la televisión a color, esas imágenes estaban relacionadas con el periodismo, las imágenes en blanco y negro. Y hay mucha presencia tanto de la radio como de la televisión, absolutamente, ¿no? que esa es la relación que es interesante de establecer. No solo que la televisión se estaba consolidando como medio de comunicación masivo a fines de los 60s y durante los 70s, sino el rol de la televisión y de los medios de comunicación en la guerra de Vietnam, ¿no? Y en cómo circulaban esas imágenes de violencia, y en que la misma película hace mucha referencia a lenguajes militares propios de la guerra de Vietnam. Por ejemplo, en un momento de la película, en una transmisión televisiva, se habla sobre una operación de búsqueda y destrucción de los muertos vivientes, que es una estrategia, una operación militar propia de Vietnam, sí. Y muy relacionada también al conteo de cuerpos, lo que se llama el body count en inglés, ¿no? Como eso también está muy presente en la película. También está presente el helicóptero, que el helicóptero es como el símbolo último de Vietnam, sí, ¿no? Sí, uno lo asocia. De la guerra, uno lo asocia directamente. La caída de Saigón es la imagen icónica, es el helicóptero huyendo de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Yo estaba pensando mientras hablaban que absolutamente todo lo que se ve hoy en el cine de zombies ya lo hizo Romero, a excepción de una cosa que medio para algunos puede ser una pavada, pero el único cambio que yo vi desde el 68 de esta película hasta hoy es que el zombie corre. Después todo lo demás ya lo hizo Romero en esta película. No, todo. y qué miedo te dan los zombies de Romero, esa que están en trance y que no están tan podridos, ¿viste? Están como bastante... Recién salido de... Sí, somos muy humanos, pero así, ¿por qué caminan? ¿De dónde salió esa cadencia? Ahí sí que, eso sí me lo preguntaba muchas veces. ¿De dónde salió esa cadencia? ¿De dónde la indicación para que los zombies caminen? ¿Hacia dónde? ¿De dónde Yo creo nace? que es que como la amenaza principal del zombie siempre existe, siempre y cuando estén en grupo. Un zombie solo no es una amenaza. O sea, el zombie es como un monstruo colectivo. O sea, es gregario. Zombie, es gregario. Claro, no es como el vampiro, digamos, o como otros monstruos del terror. El zombie funciona en masa. Como el comunismo, entonces podríamos también asociarlo al comunismo. Habla de la Guerra Fría también. Claro, exactamente. Pero bueno, como para ir cerrando, porque el tiempo apremia. El tiempo apremia. Hay algo interesante que le comentaba a César, que es que la película está, así que no nos van a bajar el video de YouTube, está libre de derechos de autor. Está en dominio público. ¿Por qué? Porque la película se iba a llamar Night of the Flesh Eaters, ¿no? Que tenía otro nombre y se cambia hacia el final, muy cerca del estreno, y en el cambio de los créditos iniciales se olvidan de poner el aviso del copyright, lo cual legalmente en Estados Unidos hace que la obra esté directamente en dominio público. Entonces es una película que está en dominio público desde su estreno, lo cual es muy particular. Y no sé cómo le habrá funcionado en términos financieros eso a quienes hayan producido la película. Mal. Pero le fue bastante bien, bien por la poca plata que gastaron, le fue bastante bien. En taquilla sí, fue un suceso y es una película que la ves y sentís la influencia que tiene. Pero además no creo que a Romero le haya preocupado mucho porque un par de años después volvió a revolucionar todo el cine de zombies con El Amanecer de los Muertos. Sí. No le costaba mucho al chabón. Claro. No. Es el maestro. Yo la vi
vi por Flow, se puede ver por Flow en una restauración 4K que se ve increíble. Y si no, bueno, es una película que está en dominio público. En YouTube hay varias. La encontré de varias maneras, con subtítulos en inglés, con subtítulos automáticos también la pueden ver. Y bueno, invitamos a nuestra audiencia a que nos comenten si ven las películas que van apareciendo en nuestros programas, si las vieron, si tienen alguna opinión sobre las mismas. Saben que nos encanta interactuar con nuestra audiencia. ¿Algo más, señorita? Mucho más, pero voy a cerrar porque No, ya agrega acaparé que mucho hoy hay tiempo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, lo último que quería decir es que hay para relacionar un poco lo que decíamos la columna pasada con la masacre de Texas, ¿no? Cómo el terror, digamos, agarra las problemáticas sociales del momento y las expresa, ¿no? Robin Wood, que es un crítico de terror, Wood tipo W-O-O-D, es un crítico muy importante que, digamos, en el sentido de legitimar el terror como objeto de análisis importante, porque el terror, como ya sabemos, es un género que ha sido muy menospreciado por la crítica cinematográfica a lo largo de la historia. Por la crítica en general. Por la crítica en general, como un género menor que no tiene mucho para decir. Robin Wood decía, el terror es como una especie de representación de una pesadilla colectiva, ¿no? Y es un territorio muy productivo para expresar los miedos de una sociedad. Los miedos y las problemáticas sociales. Y esos miedos sociales, por supuesto, siempre están vinculados a una realidad histórica. En el caso de la masacre de Texas vimos, como la crisis económica, la disolución de ciertas estructuras familiares, y acá estamos viendo la problemática de la violencia racial, el trauma de Vietnam, ¿no? La omnipresencia de los medios de comunicación como algo nuevo, relativamente nuevo. Entonces, nada, resaltar un poco eso, que siempre es como el enfoque que se le trata de dar también a estas películas para poder verlas también en esa clave. Bueno, así pasó Clase B a cargo de Victoria de la Torre. En 15 días nos volvés a deleitar con una nueva película de terror, que vayamos a saber cuál será. Vamos a una tanda y seguimos en El Último Grito acá en Radio Con Vos. El Último Grito, domingos de 15 a 16. Así, con esta música tan a tono con lo que nos va a dar en instantes el señor Marcelo Acevedo y su columna Lo raro y lo espeluznante. Pero quiero aprovechar para decirle a nuestra audiencia que tenemos un Instagram, que es elultimogrito.fm, y que tenemos un canal propio de YouTube, que es El Último Grito FM. Y le volvemos a mandar un abrazo a Pedro y a Rodrigo, que hoy no pudieron estar. Bueno, señor Marcelo Acevedo, ¿con qué nos va a deleitar en el día de la fecha? Bueno, hoy vamos a hablar de romances violentos. En Bien. el cine, no vamos a hablar de literatura, solamente de cine. Ah, no de la vida tampoco. No de la vida tampoco, solamente en el cine, aunque muchos dicen que el cine es la vida misma. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la base de todo, que es una película de Arthur Penn de 1967 que se llama Bonnie and Clyde, película importantísima para la historia del cine y sobre todo para cierta etapa del cine que se conoció como... Y que encima la vi hace un par de días en el avión, volviendo. Mirá qué casualidad. Dije, Qué bueno. La voy a ver por quinta vez, sabía que era la quinta vez que la veía. Es una película para ver muchísimas veces y sin duda, la etapa se llama Nuevo Cine Americano o Nuevo Hollywood. Y lo que hace esta película es cambiar el paradigma conservador que había en el cine de Hollywood. Una película que salió muy cerquita fue El color de la música, o no me acuerdo cómo le pusieron en español. Un título muy raro, la bailarina, no me acuerdo ya. Se llama El color de la música la película. Y es un musical muy colorido, con una joven que se enamora de un chico, todo muy, muy rosa. Y de repente aparece Arthur Penn con Bonnie and Clyde, la película de una pareja de delincuentes, asesinos, que es una road movie, salen a la carretera y cometen asesinatos atroces, violencia, matan policías. Protagonizada por Warren Beatty, Faye Dunaway. Estaba esperando que lo digas, por favor. Sí. Warren Beatty, dos monstruos, ¿no? Dos monstruos totales. Muy jóvenes ambos, sobre todo Faye Dunaway, muy joven. Y soy muy fan de ellos dos. Son muy fan, Y en esa película además es increíble. Y lo que hacen es mostrar la violencia de una manera como nunca se había mostrado en Hollywood.
Y además, vamos a spoiler, aunque yo no cuento una película de 67, ya no cuenta como spoiler, como la película de Romero. Podemos contar el final tranquilamente, ya no es spoiler. Sí, sí. Mueren acribillados de una manera tan violenta que no se había visto. Claramente eso quedó grabado en el imaginario popular y el cinéfilo, sin duda. A partir de ahí arranca lo que se conoce como el nuevo Hollywood. Fue una película que escandalizó al país, que fue censurada en varios estados, que a Arthur Penn le llegaban amenazas. Hasta ese momento, no sé si será verdad o no, yo lo leí esto en algún libro, que es la película con más disparos y más cantidad de sangre hasta ese momento. Yo creo que la que más se le parece es la de Scarface de Hawks. Sí. La de 1932, sí, pero no llega. Pero digamos, no llega. Pero es la más cercana. Pero para entender el paréntesis que hay de que el cine muy grande. no quiere abordar la violencia Totalmente. con... Y si la aborda de una manera muy naif. Siempre es el bueno el que le gana al malo. O en el orden de la ciencia ficción, o en películas bélicas, si se quiere, pero la violencia siempre tenía una bajada pedagógica y didáctica. En algún momento te decían que estaba mal, ¿no? Sí. Esto no tiene nada de didáctico ni pedagógico. Tampoco ensalza la violencia. Lo que muestra es una parte de la sociedad norteamericana y sobre todo, más allá de la violencia, el tema del uso de armas. Bueno, toca muchos temas. Pero no es esta de la película que vamos a hablar hoy. Como ya es costumbre de esta columna, vamos a hablar de otras películas, obviamente muy influenciadas por esta. Lo que quiero hablar es del cine de romance violento de los 90, que para muchos los 90 fue la década de la glorificación de la violencia. Y este cine romántico violento de los 90 es inaugurado por David Lynch, que David Lynch fue una influencia muy grande para Tarantino, aunque no se suele mirá ese linkeo. No se suele hablar, pero ahora vamos a ver por qué. Corazón Salvaje y... Totalmente. Vamos a empezar hablando de Corazón Salvaje. 1990. Corazón Salvaje, dirigida por David Lynch, protagonizada por Laura Dern y el gran Nicolas Cage. Palma de Oro en Cannes, esa Palma película. de Oro en Cannes, sí. Una película muy extraña, como todas las películas lynchianas, obviamente, ¿no? Transcurre en New Orleans, que ya es una ciudad muy, muy mágica y esotérica. Y es la historia de una pareja de chicos jóvenes, Sailor, que es Nicolas Cage, y Lula, que es... En su prime, dirían los adolescentes hoy, ¿no? En su prime. Los dos. Laura Dern hacen una pareja increíble, tienen mucha química. Y nada, la historia es una road movie, estilo neo-noir, digamos, llena de violencia muy grotesca, violencia muy estetizada también, no solo grotesca, sino estetizada. Es la que le sigue a Blue Velvet en Es la la que le sigue a Blue filmografía Velvet, de exactamente, Lynch, sí. Y otra cosa muy interesante que tiene la película son antagonistas o personajes secundarios con rasgos muy particulares, casi caricaturizados, te decía, los personajes. Pero al mismo tiempo son personajes fascinantes y además interpretados. Bueno, en esta película tenemos a Bobby Perú, que es un personaje interpretado, yo creo que ya lo nombramos 80 veces, William Dafoe. Ya es uno. Por favor, denle un Oscar a William Dafoe. No puede ser que no tenga un Oscar William Dafoe. Hace un personaje llamado Bobby Perú, que casi que se come la película, no puedo que aparece. Y después tenemos a Isabella Rossellini, que hace un personaje llamado Perdita Durango. Bueno, todos estos detalles. Actúa Harry Dean Stanton, que yo sé que a vos te gusta mucho Harry Dean Stanton. Sí, es verdad. Todos estos personajes secundarios y esta idea de cuento de hadas surrealista se va a mantener en todas las siguientes películas que vamos a hablar, que tienen mucho que ver con Tarantino. La primera de la que vamos a hablar es True Romance, del año 1992, dirigida por Tony Scott. Ya dijimos que hay que dejar de decir el hermano bobo de Ridley Scott, porque Tony Scott dirigió El Ansia, dirigió Top Gun, dirigió Hombre en Llamas, dirigió, un montón de películas. Y esta, que es una gran película. ¿Por qué la linkeo con Tarantino? Porque el guión es de Tarantino. Es una película del 92 con guión de Tarantino, protagonizada por Christian Slater. La pareja, digamos, el de romance violento son Christian Slater y Patricia Arquette. Otra vez una pareja con muchísima química. Muy buena. La película es muy tarantinesca, tiene personajes muy tarantinescos. Y a la vez es una cosa muy de Tony Scott. Muy de Tony Scott. El estilo de filmar acción. Entre lo quiche y acción, como entre el género, pero un postgénero también, ¿no? Yo creo también que acá Tarantino lo que hizo fue escribir un personaje como a él le hubiese gustado hacer, como él se imaginaba en la fantasía, porque el loco la tiene clara con las artes marciales, te caga a tiros, pero además es fanático del cine, muy fanático. La película empieza con él hablando con una mujer, tratando de levantarse una chica, diciéndole que le va a invitar a ver al cine 3 películas de Kung Fu, de Sonny Chiba, que es un actor que fue muy grosso en su momento, fanático del cine, trabaja en un lugar de cómics,
Nada, es Tarantino llevado a la ficción, idealizado como le hubiese gustado hacer a él en su fantasía. Y además, no quiero dejar de nombrar los actores que hay en las películas, los tengo acá anotado porque es una locura, pero ya dijimos Christian Slater y Patricia Arquette, Gary Oldman, Danny Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, James Gandolfini, haciendo de mafioso italiano, obviamente Gandolfini, Chris Penn, Sizemore, y aparece el fantasma de Elvis Presley, que es Val Kilmer, que nunca se le ve la cara, nunca solo se ve el pecho. Un Dream Team. Una locura. O sea, una locura. el titular y el banco suplente, los dos del Dream Team, ¿no? ¿Cómo lo conectamos con Lynch? Más allá de la pareja romántica, violenta, de esta violencia súper estetizada. Bueno, un ejemplo es el personaje de Sailor de Nicolas Cage en la película de Lynch. Estaba obsesionado con Elvis Presley, y acá el personaje de Christian Slater, Clarence, tiene el fantasma de Elvis, porque es muy fanático de Elvis, que le va dando consejos y le aparece cada tanto cuando está solo. Bueno, Tarantino se obsesionó con esto. Tarantino se obsesionó con la idea de la pareja de asesino de romance violento. Escribió primero True Romance, después en el 94, cuando dirige Pulp Fiction. Pulp Fiction arranca con una escena en un lugar donde está desayunando gente. Están los protagonistas, que después nos vamos a enterar que son ellos. Pero hay una pareja, la típica pareja de True Romance, violenta, que son Honey Bunny y Pumpkin, es los nombres en la película, y son Tim Roth y Amanda Plumber. Aparece muy poquito, pero son ellos, son esa pareja arquetípica. Enamorados, muy... Bueno, a partir de ahí eso organiza la película, esa pareja, exactamente, ¿no? porque empieza y termina ahí. Así que sí, es un poco organizador de la película. Empieza y termina ahí. Y después, en el 94, escribe Tarantino, otra vez vuelve a escribir otra película de romance violento, pero esta vez para Oliver Stone. Escribe una película llamada Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza. Él escribe el guión. Esta está protagonizada por Woody Harrelson, que es Mickey, y Mallory, que es Juliette Lewis. Otra vez, ¿no? Si no hay una pareja con mucha química y con dos grandes actores, no funciona esto, no funciona para nada. No. Y en este caso, de vuelta, tenemos una parejita que se va de la casa, que es una road movie, neo-noir, súper estetizada, con una violencia estetizada y gore al mismo tiempo. Y otra vez con un grupo de secundarios que es una locura. Por ejemplo, acá tenemos a Robert Downey Jr. haciendo de un periodista, que es el que se obsesiona con esta pareja y quiere filmar un documental con ellos. Y tenemos a Tommy Lee Jones haciendo un personaje totalmente sacado, que es como dicen, el alcaide de la comisaría, no, del penal, de la cárcel. Porque siempre en un momento el varón cae preso, en este caso los dos, pero siempre cae preso el varón. Y nada. Digamos, toda película que si no fueran por Arthur Penn y su valentía, decir, voy a hacer la historia de Bonnie and Clyde. Yo creo que tanto por Arthur Penn como con Lynch. Porque Arthur Penn es el que tiene los huevos para decir, voy a hacer una película con una pareja de enamorados, un romance, pero que sea mega violento. Y con mucha química entre ellos dos y con muchos secundarios. Después viene Lynch y dice, Arthur Penn, realismo, Lynch, claro. Surrealismo y el orden de la fantasía, ¿no? Sí. Lo que hace Lynch es transformar eso, como decía, en un cuento de hadas extraño, surrealista. Como incluso solo él lo puede hacer. La película... Solo él puede mezclar eso y que salga le salga bien. Sí. Y que sea una cosa... Porque vos vas por un camino por el otro para asegurarte más o menos. Nunca las mezclas esas medias que las inventó. Sí, el Blue Velvet de lo mismo. Sí, tiene mucho de Carretera Perdida también tiene un pie en el realismo, pero un pie que se va y vos decís, listo, esto no va a terminar bien. Y siempre terminan bien las películas. Pero en Corazón Salvaje, el Lynch... concepto, digo, ¿no? Directamente en Corazón Salvaje, Lynch mete cuestiones que tienen que ver con el cuento de hadas. Directamente. Como una varita mágica, princesa. Tiene algunas cositas así que lo lleva al extremo. O desde lo visual, los personajes también, sí. que elige Lynch, ¿no? Cada cara... Tenés los protagonistas que son... un poco más hegemónicos, digamos. Son hegemónicos, pero después tenés una vitrina. Totalmente. Ahí están, como decía Bobby Perú. William Dafoe es un personaje muy grotesco, con los dientes podridos. Y Isabel Rossellini, que hace el periodista Durango, también es una chica muy fisura. Pero bueno, de ahí toma todo Tarantino, agarra Lynch, se lo lleva y lo transforma en algo distinto con su estilo. Pero esa es, digamos, la base de todo. Una pregunta, obvio, ¿el coro de voces esto está saliendo de acá? Tenemos un gospel, una ópera de gospel metida acá. Hermoso. ¿Qué nivel, gente? Escuchen, musicalización en vivo.
Y hablando de musicalización, para cerrar la columna, vamos a recomendar, como siempre, una banda sonora, un disco. En este caso vamos a hablar de uno de los mejores discos de la historia del rock, de una de las mejores bandas de la historia del rock, que es Goo de Sonic Youth. El sexto disco de Sonic Youth, del 1990. Estamos hablando cine violento de los 90, disco fundamental en la historia de Sonic Youth. 89, ¿no? ¿O 90? Yo lo tengo como 90. Okay. Para mí es del 90 clavado. Para mí arranca los 90 con Goo de Sonic Youth. Y con la película de Lynch, se me fue el nombre. Wilder Heart. Wilder Heart, muchas gracias. Mal pronunciado, pero te saqué del agua. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elijo este disco? Porque me parece que lo tiene que escuchar todo el mundo, porque es una obra maestra. Bueno, por la tapa del disco. En la tapa del disco es esta tapa muy icónica. Bueno, ahí estamos viendo la pantalla. ¿Quiénes son esos dos personajes? Bueno, esos personajes son Ian Brady y Myra Hindley, que son conocidos como los asesinos de los páramos. Una pareja de británica, un romance violento, muy violento. Pareja real. Una pareja real. Una pareja de la vida real que en Inglaterra, entre el 63 y el 65 aproximadamente, secuestraron, torturaron, abusaron y asesinaron niños y adolescentes. Hermosos. Sí, los vendió la cuñada, creo, de uno de ellos. Pero bueno, esta foto que le sacan a ese boludo es muy icónica, la tapa de Sonic Youth es muy icónica y el disco es muy icónico. Y es la banda sonora ideal, creo, para todo este tipo de películas. Lo que es más polémico, todo lo que dijiste al comienzo, que el mejor de la historia, la mejor banda de la historia, eso para otro programa, para... Yo cada disco que traigo digo que es la mejor de la historia. Por eso te digo, ¿algo más, compañero? No, estamos bien. Así pasó lo raro y lo espeluznante en el último grito, y al volver, mi columna y nos vamos. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Bueno, quiero agradecer a Carlos Rodríguez en la operación de sonido y un poco más en el día de la fecha, que nos faltó el productor, así que muchas gracias, compañero, y una gratitud también a Matías Heidpañer, que se encarga de lo visual para la señal de streaming. Y bueno, yo quería en el día de hoy comentarles que estuve 10 días en Barcelona y tuve la suerte de ver en la ciudad catalana una muestra de Jean-Luc Godard. Si se acuerda nuestra audiencia, en mi última columna hablé de su trabajo en el grupo Siga Berto, sobre esas películas tan extrañas, tan políticas y tan experimentales. Y llego a Barcelona y me entero que hay una muestra del señor Jean-Luc Godard llamada La Fraternidad de las Metáforas, a cargo de la Fundación Jean-Luc Godard, que llevan al frente Nicole Brenes, que es una de las intelectuales más importantes de cine experimental de la historia del cine, sin exagerar, una gran pensadora del cine, y Fabrice de Aragon, que es el director de fotografía de sus últimas películas. Y bueno, voy a leerles un poquito lo que decía el folleto de la muestra. Jean-Luc Godard ocupa un lugar central en la historia del cine y en los debates del arte y del pensamiento visual contemporáneos, con un catálogo de al menos 200 piezas fílmicas y de video, además de abundantes escritos, entrevistas y obras plásticas. Su producción es una de las más imponentes y decisivas de los últimos 100 años. Godard nos ha mostrado que las imágenes pueden ser herramientas de apertura y relación, de comparación y análisis, que las ideas en cine funcionan mejor como punto de llegada que de partida, y que las películas no deberían convertirse en canales para circular con ellas, sino en proyecciones que permitan pensarlas. Cualquier práctica o reflexión sobre la forma, usos y alcance de las imágenes hoy debe pasar por él. De entre los cineastas de su generación, seguramente sea aquel que de manera más tenaz se volvió hacia el pasado reciente, los traumas de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de exterminio, la contratación de una humanidad amenazada a escala desconocida por la violencia bélica, marcan su filmografía desde su primer cortometraje, Operación Betón, a su última obra terminada en vida, Films, bueno, está en francés, cuando evocó lo que supuso para él ver imágenes de la guerra española sobre una pantalla de cine en la Francia de principios de los años 50, aún conmocionada por el horror de la década anterior y desangrada por las guerras coloniales, Godard habló de una fraternidad de las metáforas. En su concepción del papel que las imágenes están llamadas a cumplir, estas se relacionan entre sí como formas pensantes y tienen la capacidad de rebelarse contra la opresión. El texto hace la ley, dijo Godard.
Hoy no son para nada las imágenes quienes hacen las leyes. Se les puede poner cualquier comentario. Son dóciles, son amables. Sigue siendo con discursos como los tiranos se embrutecen y se sirven de la gente. Que se une un poco con algo que veníamos pensando, ¿no? Que Godard ya está diciendo, esto es de 1975, esta frase, que ya las imágenes habían perdido su capacidad de sorprender, de movilizar, de sensibilizar, y que lo que sigue rigiendo es el discurso, el orden de la palabra, el discurso, ¿no? Las palabras armadas, articuladas, ¿no? Tras cierta idea para bajar cierta línea. Y bueno, ahí podrán ver que estuve filmando algunas cuestiones, sacando algunas fotos. Una de las cosas más interesantes de la muestra, que ahí recién vimos el nombre de Anne-Marie Mieville, que es su última esposa. Había varios cortometrajes de ella, donde Godard es o un actor o uno de los guionistas, que son casi imposibles de conseguir. Ella sigue viva, es psicoanalista y también es cineasta. Después ahí estaban sus diarios, están fotos de los rodajes. Es una muestra gratis que está en La Virreina, se llama el lugar. Ahora no recuerdo, quiero ver si encuentro acá el comisario de la muestra, que es un catalán, que intenté contactarlo para hacer una entrevista, pero me dijo que más adelante porque estaba con algunas cuestiones. Y esto, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, estas son de Historia du Cinéma. El coraje de Godard para hablar de Europa como habla en Las Historias du Cinéma, que es una película de casi 10 horas dividida en 8 capítulos. Puede ser entendida también como una serie, si se quiere. Y todo este trabajo de relacionar la historia del cine, la historia la historia del siglo XX. Estas son imágenes de Notre Music, una de sus películas más tremendas, porque del 2004 habla de la guerra en Yugoslavia, está hablando de lo que está pasando en Irak, mezclado con una ficción, ¿no? Y una ficción bien a lo Godard. La verdad que fue un regalo que no esperaba. Lo único que lamenté, que todos los subtítulos estaban en catalán, que algunas cosas se entienden, pero hay que saberlo bien al idioma. Seguramente intuirán que los catalanes son bastante extremistas con su lengua, y está bueno que sea así. También había esta parte, también estaba muy buena de la muestra. Hay varios momentos de él en entrevistas pensando el cine. En esta en particular, no sé si era en esta en particular, pero están hablando de Kubrick, ¿no? Y él dice cómo Full Metal Jacket no sirve de nada frente a en esa parte. Lo compara con un fragmento de una película de Santiago Álvarez, el documentalista cubano, de quien Godard toma muchas cuestiones. Todo lo que es intertítulos que están en La Chinois, en Weekend, en Pierrot Le Fou, que uno dice, ¿no? De siempre qué original. Qué original, o no, qué capo el francés, el europeo. En realidad son cosas que él directamente saca de Santiago Álvarez. Inclusive todos los Cahiers son fanáticos del cine de liberación. O sea, hay una entrevista, que búsquenla si les interesa, que Godard le hace a Pino Solanas. Sí, la hora de los hornos tiene mucho de ese tipo de y gracias a la acepción, ¿no? A cómo es aceptada la hora de los hornos en Francia, es casi un salvoconducto para la vida de Schettino y Solanas. Porque como tienen una repercusión en Europa, claro, sí. Ellos pueden venir a Argentina y que no los chupen, que no los metan en cana, que no los persigan tanto, ¿no? Porque perseguirlos persiguieron. Y hay mucho vínculo entre el cine latinoamericano de los 60 y Godard y algunos de los Cahiers du Cinéma. En el 68 asume la dirección de Cahiers du Cinéma Jean-Louis Comolli, que empieza a darle como una vuelta mucho más política a Cahiers du Cinéma, que para la crítica burguesa es como, no, el cine no lo mezcles con la política. A mí me encanta esa parte de Cahiers du Cinéma de Comolli. Hay un libro de Cuenco del Plata, donde cuenta esos debates, que se llama la Cámara Opaca, si no me equivoco, de Cuenco de Plata, donde aparecen todas estas discusiones en vivo, ¿no? 68, 69, si el cine político sí, si el cine político no,
qué es la política en el cine o qué es el cine en la política y cuestiones que siguen vigentes. No nos olvidemos que en la versión de este año del Festival de Berlín, a cargo de Wim Wenders, que fue el director de esta edición, hubo una polémica muy grande con él, porque él en la conferencia de prensa inaugural dijo que él estaba para ver películas, que no le interesaba ningún pronunciamiento de los directores en las conferencias de prensa, que lo único que tenían que hablar eran las películas y que no se querían mezclar. Y bueno, y eso generó mucha polémica porque había muchas películas que hablaban del genocidio en Gaza, había muchas películas no solo filmadas en Oriente Medio, sino desde Europa tocando la cuestión Palestina. Y bueno, uno decía, ¿cómo Wim Wenders? Si vos hiciste París, Texas, hiciste Alicia en las ciudades, que son películas de alguna manera tiene su política. ¿En qué te han convertido? ¿En qué te han convertido en Wim Wenders? O inclusive la que un documental, el de Buena Vista Social Club, o el que le dedica a João Salgado, el fotógrafo brasilero. O sea, y esa es de hasta hace poco, ¿no? Y la verdad que es un debate que está muy, muy, muy presente. En un momento donde el cine no va a expresar lo que está pasando, lo que le está pasando a la humanidad, siempre lo ha expresado. Así como hablábamos de estas distintas películas, cómo expresan una época, cómo expresan el etos de una sociedad. Porque el etos de la sociedad norteamericana para mí es la violencia. Sí, 100%. O sea, como el etos griego era la filosofía o cómo organizar la sociedad y la democracia occidental tal y cual lo conocemos. El etos de la sociedad norteamericana es la violencia, pero es la violencia gratuita. Porque el francés tiene la violencia, pero dice, bueno, la violencia para la toma de la Bastilla, la violencia para revolucionaria, para la Segunda República, para la Tercera República, para la Comuna de París, ¿no? Tienen como cierta simbolización épica de la violencia. En cambio, los norteamericanos no. Así que una gran muestra que tuve la oportunidad de ver en Barcelona, y que busquen en internet que hay cosas muy buenas sobre la muestra. Así que bueno, ¿algo que quieran agregar, compañeros, compañeras? No, yo quería... vamos a aprovechar para pasar el chivito. Tenemos un pequeño anuncio parroquial. El próximo domingo, el próximo programa, vamos a sortear este libro de Valentina Tani, que nos mandaron los amigos de la editorial Caja Negra, una de las mejores editoriales del país. El libro se llama Estéticas Liminales, Vaporwave, Backrooms, Warecore o cómo la cultura de Internet está enrareciendo la realidad. Era muy largo el subtítulo, tenía que leerlo. Lo vamos a sortear el fin de semana que viene, el domingo, así que durante la semana en el Instagram estén atentos porque vamos a decir cómo vamos a hacer para sortearlo. Y también quiero agradecer a la gente de La Libre, una librería hermosa de chicos que quiero mucho, chicos y chicas, que está en San Telmo, ¿no? En San Telmo. Tiene una pequeña editorial que se llama La Libre. Publican libritos y en este caso me mandaron este libro de la norteamericana más argentina que tenemos en el país, que es Mallory y Craig Kuhn. Y el libro se llama Ciencia Ficción y Ternura y es un ensayo que habla justamente de eso, de cómo la ternura puede ser movilizadora de la ciencia ficción también, más allá de la distopía y todos los otros tópicos más clásicos de la ciencia ficción. Así que bueno, agradecerle a La Libre y mandar un saludo a Mallory que se mandó este librito. Sí, que sepa nuestra audiencia en nuestro Instagram, elultimogrito.fm, que vamos a empezar a regalar libros. Así que ya saben, si les interesa leer, y que los libros están caros, qué caros están los libros. Están caros, así que vienen bien a me gustear, a seguir y todo lo que hay que hacer en las redes. Bueno, nuevamente gracias a todas las personas que hacen posible este programa y bueno, hasta el domingo que viene. Esto fue El Último Grito.